¿Qué tal? ¿Estáis bien? Hoy quería hablar con vosotros un tema, o al menos hacer una reflexión general sobre la interiorización de la mente. Nuestra mente tiene una tendencia natural a moverse hacia el exterior, de manera que nuestra vida psicológica es una vida fuertemente afectada e influida por las impresiones del mundo exterior. El otro día hablábamos de las tres gunas, ¿verdad? De sattvas, rajas y tamas, ¿no? Son los tres principios fundamentales que rigen la existencia según el Ayurveda. Decíamos que sattvas era una guna o un principio, una fuerza, ¿no?, que tiende hacia la conciencia. De hecho, en sí misma ella es conciencia. La virtud, el conocimiento, la elevación espiritual, ¿no?, la realización interna, ¿no? Ese principio sátvico está presente en la vida. Luego existía otro segundo principio, que era rajas. Rajas era energía, movimiento, acción. Es un principio dinamizador. Es una fuerza que nos impulsa a la acción. Y en la vida humana se procesa en forma de pasión. Es esa emoción que nos mueve, ¿no?, que nos hace hacer cosas, ¿no?, que nos lleva a salir del reposo, ¿no? ¿Entendemos? Y luego tenemos tamas, sattvas, rajas y por último tamas. Tamas es inercia. Es una fuerza muy perniciosa. Igual que sattvas es una fuerza muy interesante que nos ayuda internamente. Tamas es una fuerza, un principio que nos lleva al caos, ¿no? Porque la inercia es así, ¿no? La inercia es dispersora. Ya dijimos el otro día que todo tiende al caos, ¿no?, en la existencia, ¿no? Y ponemos ese ejemplo, ¿no?, de lo que cuesta ordenar una habitación, ¿no?, pero lo fácil que es que se desordene, ¿no? Para ordenarla hay que poner una voluntad, pero para que se desordene no hay que hacer nada, sino que la propia existencia lleva al caos, ¿no? Tamas, por tanto, es esa fuerza que nos arrastra a la inercia, a igualarnos con todo. Es una fuerza que niega nuestra individualidad interna, que niega nuestra singularidad, ¿vale? Porque inercia y entropía van de la mano. Y la entropía es una fuerza igualadora. Y la igualdad es muy interesante en algunos niveles de existencia, pero en los niveles internos no es interesante, porque todos tenemos una singularidad espiritual, ¿no? Todos tenemos unos valores íntimos que son muy, muy particulares, ¿no? Es decir, cada persona tiene una sensibilidad propia, inherente, íntima, que le pertenece a esa persona, ¿no? Y eso no se puede negar.
Sin embargo, si os dais cuenta, el sistema social, el sistema cultural, tienden a negar eso. ¿Os dais cuenta? Tienden a asfixiar nuestras vocaciones, ¿no? Y a igualarnos, ¿no? Eso está más, de alguna forma. Sin embargo, cuando una persona desarrolla la conciencia y desarrolla los valores íntimos, los valores sádvicos, entonces se realiza en esos valores íntimos particulares que uno tiene. Por tanto, nosotros tenemos que incrementar los valores sádvicos de nuestra mente. Y al mismo tiempo tenemos que disipar los valores tamásicos de nuestra mente. El movimiento de exteriorización de la mente refuerza los valores tamásicos, mientras que el movimiento de interiorización de la mente eleva los valores sádvicos en nosotros. Debemos de tener en cuenta que si habitualmente vivimos con un movimiento de exteriorización, eso nos apega mucho al mundo exterior, nos hace muy dependientes del mundo exterior, y también hace que nos olvidemos de nuestra vida interior. Si siempre estamos con nuestra atención y nuestra conciencia proyectadas hacia afuera, llega un momento en que nos olvidamos de nuestra interioridad, y eso nos vuelve esclavos de la vida, del mundo, ¿no? También hace que nos olvidemos de nuestro ser, ¿no? Que nos olvidemos de nuestra intimidad. Lo cierto es que cuando nacemos desconcertados, sin saber dónde estamos ni por qué, pero cuando nos morimos igual. Cuando morimos también morimos desconcertados. Todos tenemos creencias de lo que hay después de la vida, y esas creencias pueden ser muy diversas. Hay personas que creen que después de la vida pues hay un Dios que te acoge, que te abraza y que te perdona, ¿no? Hay otros que piensan que uno es juzgado y depende del juicio, pues tiene una nueva vida, ¿no? Una nueva encarnación con circunstancias kármicas determinadas, ¿no? Y hay otros que piensan pues que después de que te mueres simplemente no pasa nada, desapareces y ya no hay nada más. Eso también es una creencia. Tan creencia es creer que hay algo como creer que no hay nada. Porque en el fondo lo que todos buscamos con esas creencias es un consuelo. Y entonces hay personas que les consuela pensar que no hay nada, y hay otras personas que les consuela pensar que sí, que hay algo, ¿no? Pero al final son creencias. Pero ¿realmente sabemos qué hay después? Solamente lo sabremos cuando muramos, ¿no? Por tanto, nacemos desconcertados y morimos desconcertados. Siempre nos queda ese punto de decir, bueno, ¿y todo para esto, no? ¿Y esto para qué tanto luchar, tantos conflictos, tanto amores, desamores, alegría, dolores, ¿no? Todos nosotros tenemos una tendencia a sufrir y a ser felices. Las dos cosas nos gustan. De hecho, curiosamente, el sufrimiento es una de las emociones a las que más nos aferramos.
Es interesante conocer los resortes masoquistas de nuestra mente. Pero igual que buscamos en la vida sensaciones de dolor, también buscamos sensaciones de felicidad. Y nuestra vida pasa por escenas en las que a veces somos felices y a veces somos desgraciados. La pregunta es, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Entonces, tenemos que hacernos más conscientes de nuestra vida. Porque una vida sin conciencia es una vida muy vacía. Dentro de nosotros hay un proyecto que realizar. Dentro de cada uno de nosotros hay una creación. ¿Entendemos? Eso hay que comprenderlo, ¿no? Porque todos nosotros somos una semilla de algo que tiene que realizarse. Somos una obra por hacer. Y solo hallaremos una felicidad plena y profunda realizando esa obra que hay que hacer, ¿no? Realizando esa creación que hay que crear. Y no podemos crearla si no somos felices. La felicidad es algo que todos tenemos que buscar. No solo es un derecho, no solo tenemos el derecho a ser felices, es un deber ser feliz. No podemos amar si no somos felices. No podemos ayudar si no somos felices. La felicidad es una condición previa a toda creación. De hecho, el acto creador, digamos, por antonomasia, que es el acto sexual, es un acto de felicidad, ¿no? De esa felicidad surge una creación. La fuente de felicidad es el amor. Pero la clave de la felicidad es la conciencia. Porque si sentimos amor, que es la fuente de la felicidad, pero lo vivimos sin conciencia, entonces ese amor se puede tornar complicado, difícil. Se puede tornar un motivo de muchas crisis personales, ¿no? Es curioso, ¿no?, que las relaciones de amor suelen ser causa de muchos conflictos, ¿no? y de muchos desasosiegos, ¿no? Algo que a priori no tendría por qué, ¿no? Porque si dos personas se aman, no tendría por qué haber problemas, ¿no? Pero al final siempre surgen problemas, ¿no? Incluso tragedias. Mas todo eso no es posible mientras tengamos la mente volcada hacia el exterior. Si queremos profundizar y desarrollar nuestra conciencia, si queremos transformarnos en personas internas, en personas conscientes,
debemos aprender a mover la mente hacia adentro. Ese movimiento de interiorización de la mente es lo que vamos desarrollando a través de la meditación. Ese movimiento de interiorización de la mente nos permite iniciar una relación profunda con nosotros mismos, una relación nueva con nosotros mismos. La meditación es una vía de autodescubrimiento y de desarrollo personal. Pero tenemos que aprender a mover la mente hacia adentro. Eso no significa olvidarse del mundo exterior, porque debemos vivir en equilibrio. Tenemos que equilibrar las fuerzas internas con las externas. Nosotros somos seres sociales, y debemos vivir con sensibilidad. Debemos interactuar, amar, ayudar, ser solidarios, trabajar, ¿no? Hacer cosas, ¿no? Relacionarnos, ¿no? Eso hay que hacerlo, ¿no? Eso es una parte de nuestra vida. Lo malo es cuando solamente vivimos en ese nivel. Incluso la espiritualidad hay que vivirla internamente, no externamente. Sin embargo, la mayoría de la gente tiende a vivirla externamente. ¿Y cómo? Pues, como lo hacen, pues, cuando la espiritualidad se convierte en una dinámica social, en forma de una institución religiosa o grupos, ¿no? Donde al final, pues, impera más la sociabilidad que los valores internos. No sé si me consigo expresar, ¿no? No sé, pues a lo mejor grupos espirituales, ¿no? O religiosos, donde termina imperando más el chismorreo, la crítica, la no sé qué, no sé cuánto, más que el enjuiciamiento, ¿no? Más que el respeto y la interioridad. No sé si me explico, ¿no? Entonces, la espiritualidad o la vida interna nunca estarán ni en una religión determinada, ni en un grupo religioso o espiritual determinado, ni en un culto determinado. Está en nuestro interior. Ahora bien, es cierto que determinadas comunidades, grupos o doctrinas nos pueden ayudar a poner luz en esa vía interna. Yo respeto muchísimo los grupos religiosos y espirituales, todos me parecen valiosos. Todos creo que cumplen una labor necesaria. Hay muchas esencias que si no fuera a través de ese tipo de grupos o mecanismos, a lo mejor nunca tendrían un contacto con la vida interna. Pero al final nos quedamos solos. Al final la vida, la dimensión sagrada de la vida, se vive en una profunda soledad. Hasta el mismo Jesús sintió eso en la cruz, ¿no? Cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Esa soledad tremenda y terrible, ¿no? En la que el ser se desenvuelve, ¿no? La vida, cuando se vive internamente, es mucho más rica y más intensa que cuando se vive externamente, aunque pueda parecer lo contrario. Muchas veces vemos a los famosos, ¿no? En esos programas del corazón, rodeados de famoseo, de fiestas, ¿no? De sociedad, de lujos, ¿no? Viajes, ¿no? Modelos, chicas y chicos muy guapos por todas partes, ¿no? Y
Y uno puede pensar, qué vidas más intensas, ¿no? Pero a mí me parece mucho más intensa una vida que es consciente de sí misma. Creo que el nivel de información, de sensaciones y de emociones que una persona consciente procesa dentro de sí es infinitamente superior a la de Alaska y Mario, por ejemplo, ¿no? Aunque todas las vidas son muy respetables. Siempre me queda la duda, porque siempre me queda la duda de, ¿es posible que aún meditando no tenga ese grado de autoconocimiento? No hace falta algo más. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, que puedes meditar y quedarte igual, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Bueno, para empezar hay que remarcar una cosa: no porque meditemos somos mejores que las personas que no meditan. O sea, la meditación no debe convertirse en un principio egoico, ¿no? En un principio de creerse superior o creerse mejor. Ese es uno de los problemas de las personas que se identifican con valores religiosos o espirituales, que terminan creyéndose más elevados que los infieles, ¿no? O que los no creyentes, ¿no? Y eso es lo que ha llevado a muchas religiones a ser muy, muy crueles, ¿no? Como le pasó, por ejemplo, a la religión católica, ¿no? Cuando mató a tantas mujeres porque le decían que eran brujas y ese tipo de cosas, ¿no? O cuando llevó a la hoguera a científicos como Miguel Servet, ¿no? Porque decían que eran brujos también, ¿no? Porque eres tú, un hombre que descubrió la circulación pulmonar, ¿no? Y se fue a la hoguera por la Inquisición. Es decir, que las religiones, basándose en principios muy espirituales, han sido muy crueles, ¿no? En un momento dado, ¿no? Entonces nosotros no podemos caer en el error de, por cultivar una vida interna, sentirnos mejor que una persona pues simplemente que no esté interesada en ello. Porque aunque esa persona no esté interesada en ello, a lo mejor tiene más calidad que nosotros, ¿vale? Es decir, que no hay que entrar en ningún juicio a nadie, ¿no? Y eso forma parte del proceso de interiorización de la mente, el que tengamos una vida interna muy discreta, muy personal, y nadie tiene por qué saber, Es decir, hay mucha gente, ¿no? Yo conozco mucha gente, ¿no? Que a lo mejor se jactan de, ¿no? Porque yo que hago meditación y tal y cual, ¿no? Bueno, mucha gente sabe que hago meditación porque doy clases de meditación, ¿no? Y no me queda otra, ¿no? Que promocionar esta actividad y claro, y la gente me ve, ¿no? Pero francamente hay personas que me conocen de mucho tiempo y ni se lo sospechan, no conocen esta faceta mía, ¿no? Y es algo que yo no llevo un cartelito puesto de hago meditación. Es más, es una cosa que en la vida diaria o en la rutina cotidiana, pues ni siquiera comento, ¿no? No hace falta, ¿no? Porque para mí es una cosa muy, muy personal, ¿no? Entonces, eso forma parte también de una vida interna rica, ¿no? Ese silencio, ese cuidar la intimidad de uno, ¿no? Entonces, la diferencia entre una persona que medita y no medita, pues la diferencia es simplemente que la persona que medita ha elegido esa forma de intentar
conocerse, ser consciente de sí y realizarse como persona, ¿no? Y la meditación es una vía que nos ayuda a eso, ¿no? Pero eso no significa que porque nos sentemos y cerremos los ojos o hagamos nuestros ejercicios de meditación, incluso diariamente, no significa que seamos personas mejores o más conscientes. Es decir, meditar no nos va a hacer... Esto hay que entenderlo bien, ¿eh? No nos va a hacer ni mejores ni diferentes. ¿Lo entendéis esto o no? Meditar no nos va a hacer ni mejores ni diferentes, pero nos va a hacer mejores y diferentes. Es una paradoja, pero... ¿Vale? ¿Lo entiendes, Laura, eso? ¿Lo entiendes? Los cambios en uno se van a dar, pero de una forma tan natural, tan simple y tan discreta que uno no se va a dar cuenta. Porque en el momento en que uno empieza a sentirse mejor, o mejor en el sentido de, vaya, ya soy más buena persona, o ya soy más lúcida, o ya soy más consciente, entonces eso puede ser peligroso, ¿entiendes? Porque a lo mejor ahí uno lo que está alimentando es un ego, está alimentando el propio ego, ¿no? Está cayendo en el fariseísmo. Y curiosamente, cuando uno empieza a practicar la meditación de forma honesta y profunda, como empieza a verse mejor por dentro, empieza a verse cosas más feas de las que uno creía. Y a mí hay gente que me dice, Raúl, yo no sé qué pasa, pero desde que hago meditación es que me siento peor, creo que todo me cuesta más, no sé cuánto y tal. Pero no es que esté peor, es que se está dando cuenta de lo que antes no se daba cuenta. ¿Entendemos? Entonces, por eso te decía, ¿no?, que la meditación en un sentido no nos hace mejores, pero en otro sentido sí nos hace mejores, ¿vale? ¿Lo entiendes ahora o tampoco? Realmente siempre hay resultados, eso es lo que me quiere decir. Porque mi pregunta es, ¿puedes meditar y que realmente no ocurra nada? ¿Y tú crees que sí, es que no? La pregunta es, ante esa pregunta hay otra pregunta y es, ¿qué es lo que dentro de ti quiere que ocurra algo? Porque de alguna manera, si tú estás meditando esperando que ocurra algo... No es que ocurra nada, es que siempre tengo la pregunta de, ¿realmente es infalible? ¿Realmente si yo sigo por este camino y tengo paciencia, ¿no? Porque en el fondo yo muchas veces soy impaciente, pero no estoy hablando ahora mismo de impaciencia o de impaciencia, estoy hablando de ¿la meditación funciona siempre o se puede utilizar como guía para autoengaño? Es que no sé si llega a entenderse la pregunta. Sí, yo la entiendo, pero ahí hay dos cosas. Una, lo primero que voy a hacer es responder a esa pregunta, aunque en el fondo es una pregunta falaz, pero bueno, tiene su respuesta. La respuesta es, si tú meditas honestamente y correctamente, siempre va a haber un resultado. Si meditas deshonestamente, entonces va a ser perjudicial para ti. Deshonestamente significa con expectativas, ¿no? Deshonestamente significa no meditar, sino creer que meditas sin que estés meditando.
Es decir, en la meditación no actúa la mente. Vale. Pero si tú haces de la meditación algo mental, entonces te estás perjudicando. Porque eso no es meditación. En la meditación no puede intervenir la mente y no puede intervenir el ego. Vale. Respondí esa parte de la pregunta, está la otra. Y te insisto en lo de antes. ¿Qué es lo que dentro de ti quiere esa seguridad, esa garantía? ¿Por qué te planteas eso? Puede ser un temor, puede ser una ambición, pues, no sé. Da igual, no hace falta que lo responda, es algo muy personal. Sí, porque a veces me siento más insegura, más perdida que antes. Tengo más dudas, tengo más... honestamente, entonces a lo mejor es tan fácil caer en no hacerlo bien. Es muy fácil. O en no hacer una práctica bien y quedarte en la superficie, que muchas veces pienso, ¿hasta qué punto la gente llega a eso, ¿no? ¿Hasta qué punto funciona? ¿Hasta qué punto esto es meditar y decir medito y se acabó? Ahora, en la meditación no debe haber expectativas. No debe haber expectativas. La meditación renuncia a todos los logros. Es curioso. Es una actividad en la que uno renuncia a cualquier logro, cosa que es contraria al ego. El ego siempre quiere lograr algo. El ego nunca hace nada si no es por conseguir algo. Incluso las amistades. Cuando nos presentan a alguien, nuestro ego ya está, bueno, a ver, voy a sondear a ver qué me puede a mí aportar. Y uno está así con tacto, ¿no? Porque la personalidad está refinada y uno no quiere ser grosero, quiere ser discreto, ¿no? Y uno ha aprendido a ser demasiado disimulado, demasiado astuto en nuestra forma de cortesía, en nuestra forma de relacionarnos con las personas, ¿no? Para que nuestra fealdad, nuestra grosería interior quede disimulada, ¿no? Quede muy, muy fingida, ¿no? Y entonces, pues, haciendo todo tipo de argucias, intentamos averiguar este tío a qué se dedica, no sé cuánto, a ver, para ver en qué yo me puedo aprovechar de él, ¿no? O de ella, ¿no? Bueno, no digo que así actuemos en todos los casos, ¿no? Pero si os dais cuenta, nosotros en nuestra forma de vivir, si nos abandonamos un poco si dejamos la mente un poco suelta, nuestra mente es súper instrumental, es decir, quiere instrumentalizar todo y controlarlo todo. Queremos controlar a nuestros amigos, a nuestra familia, todo, nuestro trabajo, todo. Queremos controlarlo todo, porque el ego quiere controlar todo, el ego quiere sentirse poderoso. Entonces también quiere controlar la meditación. Sí. Y creo que también un factor importante es el juicio. Para mí es como una consecuencia de una actitud, ¿no? Si uno normalmente se está enjuiciando, no es consciente de lo que hace o de lo que es, sino que se empieza a enjuiciar de si, o bueno, empieza ahí a haber culpabilidad y demás, de lo que debe ser uno y no de lo que es. A mí eso se me asemeja mucho a como yo antes tenía la meditación, ¿no? Que me pasaba que, bueno, por lo típico, ¿no? Que al principio, pues, a ver si yo esta vez no me entra ningún pensamiento, o a ver si luego concentrarme tal. Y esa pretensión a mí me causaba
que al no lograrla, obviamente llegaba a enjuiciar ese tipo de meditación que había hecho. Y de alguna forma la invalidaba. No sé si me explico un poco, ¿no? Sí, pero mi pregunta va más un poco a... Yo ahora me estoy conociendo mucho mi lado... Mi ego lo veo... Tu lado oscuro, ¿no? Estoy todo el día con él. Y me estoy dando cuenta todo el rato cómo... Entonces, yo creo que a lo mejor, puede ser que ahora esté en un momento de... Tengo miedo de perderme en la sombra y no llegar a salir. O que esto me supere, o vaya a rollo, o bueno, pero... para que lo deje un rato porque igual... Pero ves, Laura, tú has dicho, tengo miedo. Sí, tengo miedo. Claro. Pues ¿sabes lo que hay que hacer con los miedos? Nunca prives a tu corazón de tus miedos. Si temes algo, por ello. Es decir, no te abstengas porque temas algo. Bueno, esa es mi forma de vivir, ¿no? Es decir, si tienes miedo a algo, pues hínchate de eso, a lo que tienes miedo, ¿no? Es decir, salvo que sea un temor tan fuerte que te genere una inestabilidad insoportable, entonces no. Entonces mejor evítalo. Y ya con el tiempo, cuando llegue la ocasión, a lo mejor te ves con más fuerza de enfrentarte a eso, ¿no? Pero tú mismo eres consciente, es un temor, por lo tanto invalídalo, no le des fuerza a ese temor, no le des autoridad a ese temor. La meditación es algo que tienes que, digamos, aprender a querer por sí misma, sin expectativas, sin buscar ningún logro. Pues mira, me encanta estar 10 minutos todos los días, yo ahí con los ojos cerrados, en contacto conmigo, sintiéndome. Porque eso me permite ver cosas que antes no veía de mí. Ya está, simplemente. Incluso aunque sean cosas feas, pero mira, ahora las veo y antes no las veía. Y eso no es algo que lamentar, todo lo contrario, ¿no? No, claro que no. Entonces, no tengas miedo. Si tú no eres distinta a la que eras hace, no sé, antes de que empezaras a meditar, eres la misma, ¿no? Tanto para bien como para mal. Porque nosotros tenemos dos grandes facetas, tenemos una parte oscura, pero también tenemos una parte muy luminosa. Yo esa hora no la veo nada. ¿Ves? Pues eso también hay que verlo. Claro. Eso también hay que verlo. Y la meditación también nos pone en contacto con eso. Sí, ¿no? Claro, es que... Verlo, creerlo, ¿no? Que aparte de verlo, creerlo. Claro que sí. Porque puedes verlo, pero no creer. Exactamente, ¿no? Claro que sí. Y no andar con mojigaterías de... Ay, yo es que me he visto algo maravilloso dentro de mí, pero claro, eso será ego. No me lo creo porque entonces eso es el ego que me está vanagloriando de mí mismo. Vamos a olvidarnos de tanta mente, ¿no? Pues si hemos visto dentro de nosotros algo maravilloso, es que lo tenemos dentro, ¿no? Y ya está, y no pasa nada. Claro, uno tampoco va a ir por ahí. El otro día tuve una experiencia que me vi. Pues uno se lo calla porque es su vida interna, ¿no? Es su interioridad, ¿no? Pero uno tiene que... Mira, el ego vive en la negación y la conciencia vive en la aceptación. El amor lo acepta todo.
Y la vida interna se vive con aceptación. Entonces uno tiene que aprender a aceptar las dos cosas, su lado luminoso y también su lado oscuro. Lo que pasa es que el proceso de aceptación de ambas cosas es diferente. Ahora bien, ¿significa que aceptar mi lado oscuro es mantenerlo o reforzarlo? Solo, diría yo, solo hasta el punto en que te hace sufrir. Es decir, tú, por ejemplo, puedes ver en ti un aspecto egoico muy feo, que a lo mejor es la envidia. Mientras tú convivas con la envidia, pues no pasa nada. Mientras esa envidia no te produzca un sufrimiento insoportable, no pasa nada. Pero llegará un día en que sí te lo produzca. Pues entonces, a por ella, quítate la envidia. Trabájate. Hasta que haya un momento en que ya no tengas envidia. Mucha gente puede no estar de acuerdo conmigo, ¿no? Mucha gente... Entonces realmente la meditación sirve como un autoconocimiento y luego te tienes que trabajar, el punto es... Oh, por supuesto. Tienes que trabajar y... Por supuesto, por supuesto. Claro. Y ahí estamos, ¿no? A lo mejor claro, si eso es la vida. Claro, si eso es la vida. Eso es ese proyecto, pero tienes ¿no? que trabajar conscientemente, ya no vale, el trabajo ya no es hacer así, ¿no? Claro, claro, conscientemente, claro. ¿Lo entiendes o no? ¿Lo entiendes? ¿Cómo se quita uno la envidia conscientemente, por ejemplo? Es muy fácil. Es queriéndolo, ¿no? Aunque pueda parecer una respuesta retórica, no lo es. Cuando uno quiere quitarse algo, se lo quita. Mira, es como cuando uno se quiere quitar del tabaco, ¿no? Pues cuando uno de verdad quiere quitarse el tabaco, digo de verdad, cuando llega uno a comprender profundamente, a ver dentro de sí, a sentir un condicionamiento tan grande del tabaco que le hace un esclavo, y uno llega un momento en que capta eso y siente un rechazo a eso, se quita el tabaco. Le puede costar más tiempo, menos tiempo, pero al final se quita el tabaco. Pues lo mismo pasa con todo lo demás. Y además llega un momento en que uno ya, o sea, en que eso desaparece. Por ejemplo, la envidia, ¿no? Uno puede decir, ¿cómo va a desaparecer la envidia? Pues la envidia llega un momento en que desaparece de uno, de la mente. Si uno la trabaja, desaparece. Y llega un momento en que no tiene envidia. No siente envidia. Yo sé que hay mucha gente que no aceptaría esto que estoy diciendo. Que mucha gente defiende al ego. Defiende el ego como garantía de supervivencia, garantía de todo, ¿no? De desarrollo, de evolución. Vale, muy bien. Yo particularmente parto de que el ego no es ninguna fuente de felicidad y que lo que el ego hace para sostenernos en la existencia, mejor lo puede hacer la conciencia, sin caer en procesos dolorosos. Sí, yo creo que a lo mejor trabajar sería llegar a un grado de conciencia tal que dice, ya no está, ¿no? Llega un momento en que el ego desaparece. De que en el fondo trabajar es un poco entre comillas, ¿no? Claro. Trabajar, cuando hablamos de trabajarnos internamente, estamos hablando de observarnos, detectar
cómo la mente genera pensamientos, cómo la mente estructura y crea formas mentales, discursos, argumentaciones, genera deseos, los proyecta en el mundo exterior, cómo la mente distorsiona la percepción de la realidad. Todo ese tipo de informaciones, todo eso lo podemos ver en la meditación. Pero ya digo, la meditación no solo es un estudio del ego y de la mente, también existen técnicas meditativas que nos llevan a lo otro, que es a descubrir el ser y a conectar con el ser. Son meditaciones más contemplativas, más místicas. Entonces uno tiene que ir equilibrando, porque si se empieza a meterse caña, a ver nada más que a estudiar al ego, luego te dice, llega un momento en que dice, esto es horrible. Entonces uno tiene que ir pues equilibrando un poquito y si ve que uno está un poquito hasta aquí de ego, mira, vamos a dejar un poquito el ego ahí y vamos a hacer una meditación más bonita, más a conectar más con mi ser, ¿no? Además que es necesario, si es necesaria, ¿no? Si es que necesitamos conectar con el ser, ¿no? Él es el que nos da luz, ¿no? O ella, ¿no? Ese era el principio del quietismo, ¿no? El quietismo cristiano, ¿no? La meditación contemplativa que tanto profesó Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, ¿no? Cuando ella decía, cuando hablaba en las moradas, ¿no? En su libro El castillo interior, las moradas, ¿no? Y ella empezaba a hablar de eso, ¿no? De que al principio pues, uno tenía que sentarse y que al principio pues había muchos pensamientos difíciles, oscuros, ponzoñosos y tal, pero que si uno se mantenía ahí en silencio, ¿no? Y tranquilamente iba adentrándose en el castillo, que tenía varias estancias, ¿no? Hasta que llegaba a la que estaba en el centro de todas, donde estaba el rey, ¿no? Y donde estaba la luz, ¿no? Y ella profesaba ese tipo de, ¿no? El quietismo es esa meditación contemplativa en el que uno contempla a Dios dentro de sí, ¿no? A la luz dentro de sí, ¿no? La meditación es muy bonita y pienso que es la única vía que realmente nos lleva a ser conscientes de sí mismos, ¿no? Autoconscientes del ser. Y cada cual tiene su estilo, su punto, su sabor, y es algo muy personal. Bueno, vamos por tanto a hacer la práctica de hoy, ¿vale? Y nada, y luego pues si queréis seguimos comentando.